Bienvenidos a mi canal, Tony Punto, ya me conocéis. Hoy vamos a hablar sobre el spam y el phishing. Hoy os quería hablar sobre el spam y el phishing, ¿vale? Explicaos un poco cómo es y sobre todo cómo evitar que caigamos en esas trampas. Bueno, vamos a comenzar con el spam. El spam, bueno, es el típico correo basura que os llega al mail. Os puede llegar a cualquier correo electrónico, ya sea Gmail, ya sea Outlook, etcétera, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque os metéis o nos metemos en páginas web pues no muy buenas y que normalmente pues lanzan publicidad, y al meter tu correo electrónico, al darte de alta en cualquier página web, pues venden esos datos, como ya os dije en el tema de seguridad contra la privacidad, y pues venden tu correo electrónico a terceros. Esos terceros te mandan el correo para ver si picas y compras algo. Bueno, ese es el correo más o menos spam que es legal, ¿vale? Y lo pongo entre comillas porque, bueno, es legal por así decirlo, porque no hay leyes que lo prohíban, pero es muy molesto. Se llama spam porque en la Primera o Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo la verdad si fue en la Primera o la Segunda, pero bueno, en una de esas guerras los familiares mandaban comida a los soldados. Entre toda esa comida pues había siempre una lata de Spam, que es una marca de carne americana. Entonces, bueno, se hizo famoso sobre 1970 por los Monty Python, por un gag que hicieron, en los que en todos los platos había un trozo de Spam, de carne. Entonces, bueno, pues se popularizó y los informáticos, pues como somos tan ingeniosos, pues empezamos a llamar a este tipo de correos spam. ¿Por qué? Porque siempre viene escondido dentro de todo el correo que tenemos. Bueno, la forma de evitarlo es bastante complicada, básicamente porque no se puede. Así que es muy difícil evitar todo el spam que llega porque, bueno, el filtro es muy difícil hacerlo, no sabes cuándo es verdad, cuándo no es. Hay veces que te apuntas en páginas web y el correo electrónico, por los filtros que tiene, lo considera spam y lo pone en la carpeta de correo no deseado. Hay otras veces que te llega spam y el correo electrónico pues no lo pone en la carpeta de correo no deseado. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado con el spam? Porque muchas veces no se trata de spam, se trata de phishing. ¿Qué es el phishing? Vale, el phishing, bueno, aunque se escribe con P, es algo como así como pescar, ¿vale? O pescando, algo así, ¿vale? Lo podríamos traducir. Y básicamente lo que trata es de conseguir tus claves, tus contraseñas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacen? Pues muy fácil. Yo creo que a todos os habrá llegado alguna notificación de algún banco, sobre todo lo hacen así, en las que te indican que tienes un descubierto, que tienes la cuenta en negativo, etcétera, etcétera. Cuando tú entras con tu usuario y contraseña, como ahí te piden la página, pues porque ves que tienes un descubierto, o ves que te han indicado que vas a ganar la lotería, o que has ganado un premio, etcétera, etcétera, pues lo que hacen básicamente es coger tu usuario que pones ahí y tu contraseña, que normalmente son los del propio banco, y se la envían ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo te envío un correo phishing a través de un spam, tú entras en la web que yo he creado, que es igual que la del banco, tú metes tu usuario y tu contraseña, yo voy a poder entrar con tu usuario y contraseña. ¿Qué voy a hacer? Pues claramente, si tengo el usuario y la contraseña de alguien, que es la contraseña del usuario del banco, ¿qué voy a hacer? ¿Qué creéis que vamos a hacer? Pues robaros hasta los calzoncillos y la braga, o sea, robaros todo lo que tengáis. Si podemos pedir un crédito que lo pagáis a 50 años, pues lo pagáis. A mí me da igual, no haber puesto tu usuario y contraseña. Bueno, pues eso es lo que es el phishing. Y es muy difícil de detectar porque estas páginas, en cuanto cogen a 1, 2, 3, las cierran, vuelan y se van con tu dinero, y allí no ha pasado nada. Y además, como es internet, puede estar en cualquier parte del mundo. Imaginaos si sois españoles, y os vais a, no sé, a Brasil, me parece, o a algún país que no tenga extradición con España, por mucho que pilléis a la persona, me parece que no vais a poder hacer nada. Y bueno, y para el resto del mundo pues será igual. Si el delincuente, el cibercriminal, se va a un país o está en un país que no tiene tratado de extradición con casi ningún país, o con determinados países que es a los que él manda este tipo de phishing y spam, pues básicamente no podéis hacer nada. Así que hay que tener mucho cuidado porque a más de uno le han dejado la cuenta tiritando, por así decirlo. O simplemente, que es también una de las cosas que se hace, es que tú coges el usuario y la contraseña y le vas quitando poquitas cantidades, con lo cual no lo vais a poder encontrar en la vida y os van a dejar la cuenta tiritando. Así que hay que tener cuidado. ¿Cómo podemos detectar cuándo es spam y cuándo es phishing?
Bueno, yo os recomiendo que siempre que os lleguen estos tipos de correos, os aseguréis muy bien de que la empresa que os la envía es vuestro propio banco o la empresa que dice ser. Bueno, una de las claves más importantes es el remitente del que procede el correo. O sea, quién os ha enviado este correo, ¿vale? Esto lo podéis ver en detalles en el propio correo. Normalmente lo que vais a ver es una cuenta, pues muchas veces es de Gmail, otras veces es de un email muy raro, ¿vale? Normalmente, imaginaros, si os envían un correo de BVA, por ejemplo, del banco BVA, os van a poner @bbva.com o .es o .co o .us, etcétera, ¿vale? No lo van a enviar desde un Gmail o un mail raro. Entonces hay que tener un poquito de cabeza con eso, ¿vale? Es una de las primeras cosas que tenemos que ver. Después, aunque abramos el correo y entremos en la página, cosa que no debéis hacer, normalmente no suele pasar nada, porque es una vez que ya habéis entrado en esta página cuando se os descarga algo, etcétera. Pero normalmente tener cuidado porque muchas veces, yo os estoy hablando del spam y el phishing, pero hay otras muchas cosas que pueden pasar, ¿vale? En los propios links del correo que os envían, os pueden incluso enviar virus que destrozan el ordenador por completo, que luego te están pidiendo dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Mil cosas, ¿vale? Entonces, lo normal es que si os llega un correo, sobre todo miréis el remitente que os lo envía. Si no estáis seguros, lo primero que debéis hacer es ver el remitente del correo, que sea fiable, ¿vale? Porque ya te digo que el 99% de las veces normalmente nos lo envían desde un correo rarísimo que no conocemos de nada. Llamar a la compañía, si hay un número de teléfono de atención al cliente, es llamarles. Si podéis entrar en la propia web de la empresa, ¿vale? De la que dice que os envía el correo, pongamos, como hemos puesto el ejemplo BBVA, ¿vale? O sea, si a mí me mandan un correo del Banco Santander en el que no tengo cuenta, pues a mí me da igual, eso es spam, es phishing seguro, porque yo no tengo cuenta ahí, entonces fuera, lo borramos y listo, y no nos preocupamos. Siempre que tengamos alguna duda, ya os digo, lo primero es ver el remitente, lo segundo es llamar y lo tercero ya es meterse en la web y tal, ¿vale? Cuidado con meterse en la web porque si os metéis en la página que no debéis y os metéis en la página falsa de la web, os van a pillar la contraseña del usuario, ¿vale? Y es recomendable que cambiéis las contraseñas cada cierto tiempo, tanto la del banco, la de Facebook, la de Twitter, la de, no sé, cualquier cuenta que tengáis. ¿Por qué? Porque si pasa esto, pues a lo mejor puedes parar. A lo mejor si te están robando 1 euro al día, pues a lo mejor lo puedes parar y te roban 5 en vez de robarte, no sé, 1000. Entonces es muy recomendable. Y ya os digo, el tema del phishing es este, ¿vale? El spam básicamente son solo anuncios. Esa es la mayor diferencia entre uno y otro. Y nada, que tengáis cuidado y ya me despido. Yo creo que os ha quedado claro y lo que tenéis que hacer para evitar todo esto. Acordaos de las redes sociales, de suscribiros al canal y un like si os ha gustado el vídeo, ¿vale? Hasta luego.